les decía, a partir de hoy comenzamos con una carta que es cortica, pero que es muy sustanciosa. Y es la carta a los Gálatas. Una carta importantísima, porque es una carta que nos habla a cada momento de la iglesia a lo largo de la historia, porque es una carta que le recuerda a estas personas y que nos recuerda a nosotros por extensión que la obra de Cristo está completa y que no hay que añadirle absolutamente nada. Ya todo fue cumplido, ya todo está consumado. Y como le dijeron a los de Galacia, no coman cuento, a nosotros también nos dice, no coman cuento. Cuidadito, cuidadito. Hoy vamos a ir a un tema que lo he titulado Desertando del Evangelio. Y solamente vamos a ir por los primeros 10 versículos. Entonces hoy vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 10. Y abróchense los cinturones porque arrancamos. Gálatas 1:1. Lo voy a leer completo. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante alguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese es el versículo 1 y vamos entonces a ir a revisarlo. La primera palabra que aparece en esta versión es, ¿cuál es? Pablo. Y entonces la pregunta, obviamente, ¿qué sabes de Pablo? ¿Qué recuerdan? Algo que recuerdan de Pablo. Perseguidor de la iglesia. Escribió algunas de sus cartas en la cárcel. Él escribió cartas, acuérdense. Se llamaba Saulo, o se llamó Saulo siempre. Siempre se llamó Saulo Pablo. Era la costumbre que tuviera incluso 3 nombres. No sé si él tenía otro nombre, pero la costumbre en Roma, 3 nombres. Y él tenía un nombre hebreo, de herencia hebrea, que era Saulo, que aquí él le recuerda del Antiguo Testamento. A Saúl en el Antiguo Testamento, el rey. Y Saulo, al igual que Saúl, ¿dónde había nacido? Exactamente, era de la tribu de Benjamín. El hombre, ahí tenemos nuestra enciclopedia bíblica, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, igual que Saúl. Es decir, ¿y qué tiene eso de importante? Que sea de la tribu de Benjamín. Cuando en el Antiguo Testamento hay una división de toda esta región, se divide en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se mezcla, tiene una cantidad de situaciones, pero el reino del sur se mantiene dentro del judaísmo, dentro de lo que el Señor había mandado. Ese reino del sur se compone de 2 tribus más los levitas, y esas 2 tribus son Judá y Benjamín. Por eso cuando él dice de la tribu de Benjamín, está diciendo, yo vengo de los puros, yo no vengo de cualquier lado. Igual que Saúl era de la tribu de Benjamín. Pablo, o Saulo, estamos hablando todavía de Saulo, también tenía el nombre de Pablo, era ciudadano romano. ¿Dónde había nacido? En Tarso. Y Tarso quedaba en la región, ¿alguien sabe? Que hoy día, ¿qué región es hoy día? Turquía. En Turquía, lo que es hoy Turquía. E interesantemente, la carta a los Gálatas es una carta que va dirigida a esa misma zona donde él nació, lo que es hoy Turquía. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 13
algunos dicen que Hebreos, yo personalmente no creo que Hebreos lo haya escrito a él, pero bueno, eso es una discusión que no la vamos a resolver hoy y ni creo que en mucho tiempo se vaya a resolver. Pero pues mínimo 13 cartas, que es el grueso del Nuevo Testamento. Y como le dijeron, fue perseguidor de la iglesia. Eso ustedes lo pueden encontrar en Hechos 6 y en Hechos 9. Todo se ve como él perseguía a la iglesia, todo lo que él hacía, y tiene una conversión muy dramática que está en Hechos capítulo 9 versículos 3 al 5, que es cuando él va camino a Damasco. ¿Y qué sucede? Sí, Jesús se aparece por medio de, ¿y cómo lo ve? Como algo, una luz, que él dice en uno de sus testimonios, más brillante que el sol del mediodía. Y ahora sí, queda ciego. Y bueno, allí Dios le habla de una manera especial. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: yo no estoy persiguiendo a usted, estoy persiguiendo es a los del camino, o a los nazarenos. Eran los dos nombres como se les llamaba a los cristianos de primer siglo. Primero se les llamó los nazarenos, después se les llamó los del camino, y ya en Antioquía les dicen los cristianos, pero es más adelante. Bueno, pero ese es Saulo. Y después dice: apóstol. ¿Qué quiere decir Pablo? Hagamos la pregunta: ¿qué señala Pablo con la palabra apóstol? Enviado, sí. La palabra apóstol simplemente quiere decir enviado, con un propósito. Pero, ¿por qué él inicia sus cartas diciendo soy apóstol? O sea, si simplemente es ser enviado, que lo es, eso es lo que quiere decir la palabra apóstol, enviado, ¿por qué él señala que es apóstol? Y sobre todo en esta carta, porque más adelante vamos a ver cómo él está defendiendo su apostolado. Hay personas que están diciendo: él es un charlatán, él no es un apóstol. ¿Pero por qué? ¿Qué connotación tiene la palabra apóstol aquí? Sí, es un enviado, pero es un enviado de manera especial. Es decir, él tiene ese envío con el que el Señor, o el envío que el Señor le hace a él, tiene un carácter autoritativo. Él tiene una autoridad que cualquier enviado no tiene, una autoridad que tenían los 12 y que también tiene él, que es diferente a la de cualquier otro que se puede llamar apóstol. Incluso en la Biblia vamos a ver unas personas a las cuales llaman apóstol, pero simplemente son enviados. Aquí estamos hablando de una autoridad, algo, lo que él habla tiene la autoridad del que lo envió. No es simplemente un mensajero más. Bueno, la palabra mensajero es ángel, angelus, pero bueno, no es simplemente un enviado más, es un enviado con una autoridad. Es decir, cuando él dice apóstol, es decir, soy un enviado con una autoridad directamente dada por Cristo, no un enviado más. Recordemos que los apóstoles son la base doctrinal de la iglesia. Nosotros, o la doctrina de la iglesia se sostiene sobre lo que los profetas y los apóstoles dijeron. Y cuando dice apóstoles se refiere a estos escritos apostólicos, que son fundamento de la iglesia, o que son fundamento, no, que son base doctrinal de la iglesia, y que están sobre ¿cuál fundamento? Cristo es el único fundamento. Bueno, sigamos y terminamos ya con este versículo. Dice: no de parte de hombres, apóstol no de parte de hombres ni mediante alguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta carta, como les decía, se escribe porque había unas personas que habían llegado, y no era cualquier persona, eran unos emisarios, y eso lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando algo. Unos emisarios que venían de Jerusalén y que eran emisarios de los apóstoles. Es decir, no era cualquier emisario. Llegaron diciendo: a mí me enviaron los apóstoles de Jerusalén a decir esto. Que lo que está diciendo Pablo está en duda. Y Pablo dice: un momento, ustedes pueden venir de parte
de los apóstoles de Jerusalén. Pero yo soy apóstol no de parte de hombres, ni porque un ser humano me haya enviado, sino que es Jesucristo mismo y Dios Padre, el que lo resucitó de los muertos, el que me hizo apóstol. Es decir, así ustedes vengan de parte de Pedro y de parte de Juan y de parte de ellos, mi autoridad no proviene de ellos, mi autoridad proviene directamente de Jesucristo y el Padre. Versículo 2. Y los demás hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, ahora, esta es la introducción. Entonces dice Pablo, y acaba de decir quién es él, y está diciendo, además, en este saludo, va un saludo de los demás hermanos que están conmigo. ¿Y a dónde va esta carta? A las iglesias de Galacia. Entonces, Galacia. Aquí tengo pregunta. Así. ¿Cuáles son las iglesias de Galacia? Casi. Bueno, ya vamos para allá. Miren, ustedes se dan cuenta que hay una iglesia que dice, una carta que dice carta a los Efesios, ¿cierto? Otra carta a los Corintios, ¿verdad? Y así a los tesalonicenses. Estas son cartas dirigidas a ciudades, a la ciudad de Corinto, a la ciudad de Éfeso, a la ciudad, ¿cuál fue otra dije? Tesalónica, exactamente. Pero aquí dice a las iglesias de Galacia. Es como si dijera carta a los sería a los sogamosenses. Carta a los sogamosenses. ¿Sí? Sería a la ciudad de Sogamoso, ¿cierto? Pero aquí dices carta a las iglesias de Boyacasia. ¿Eh? No es a los sogamosenses, sino a las iglesias de Boyacasia. Es decir, Galacia no es una ciudad, sino una región. Es una región. Entonces, aquí no es a los sogamosenses, sino a los de Boyacasia. No es a una ciudad, sino a Galacia, que es una región. Y ahora, pues vamos a verlos. ¿Qué pasa con esta región? Es muy importante porque es una región a la que llega Pablo en su primer viaje misionero. El primer viaje misionero es el que ustedes ven allí. Él sale de Antioquía. Todos los viajes misioneros salieron de Antioquía. Esa era como la base de lanzamiento de los viajes misioneros, y cada una fue a diferentes regiones. Este primer viaje misionero va a estas regiones que ustedes ven allí, y eso es lo que se conoce como Galacia. Y allí encontramos las siguientes ciudades: Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces, ¿dónde está eso? Hechos capítulos 13 y 14. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? Hechos 13:13, una persona, otra persona. Hechos 13, bueno, 13:13 y 13:14, porque están pegaditos. 13:13 y 14. Otra persona que me ayude con Hechos 13:14. Perdón, 13:51. Y otra persona que me ayude con 14:6. 13 y 14. Capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿A dónde? A Perge. ¿Sí lo ven ahí en el mapa? ¿Cómo que no? Póngase las gafas. Perge. Listo. ¿Y después qué dice? Listo. Entonces, de Perge se fueron ¿a dónde? Antioquía de Pisidia, que es diferente a la otra Antioquía. Miren, la otra Antioquía es la base de operaciones. Y Antioquía de Pisidia es la que está en Galacia. Bueno, listo. 13:51. A Iconio. ¿Sí vieron a dónde pasaron? Perge, Antioquía de Pisidia, y siguieron a Iconio. Y la última, 14:6. Listo, ahí están. ¿Cuáles son las que nos faltan? Listra y Derbe. Listra y Derbe. Esas son, habían otras ciudades, pero donde quedaron iglesias
es en estas ciudades: Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Eso es Galacia. Esta carta está dirigida a esas iglesias. Es decir, la carta la leían en una reunión. No sé si le sacarían copia, no sé cómo harían. No fotocopia, copia. Y la mandaban a la otra ciudad, y así se iba repartiendo la correspondencia. Entonces, sigamos con el versículo 3. Deseamos que tengan gracia y paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo hablamos varias veces, pero solamente lo voy a mencionar, el saludo paulino era gracia y paz. El saludo antiguo testamentario era: el Señor te bendiga y te guarde, etcétera, etcétera. Pero aquí es gracia y paz, y no me voy a detener allí porque pues ya lo hemos tratado suficiente. Versículo 4. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo primero, Jesucristo se dio a sí mismo. Y esto fue el tema que vimos la semana antepasada. Ese es el regalo que da Dios, pero que se da Él mismo. Cuidado cuando de pronto a veces dicen: no, es que yo no creo, porque cómo puede ser posible que haya un Dios tan malo que haya enviado a su Hijo para sacrificarlo y que padeciera todo eso. No. Jesucristo, Él se da a sí mismo. Es el Cordero que se da a sí mismo para ser sacrificado, para cumplir con la ley ceremonial. La ley ceremonial requería que se derramara sangre para cumplir con todo esto que estaba en la ley ceremonial, y eso es lo que hace Jesús. Y en Tito 2:14, no lo vamos a leer, o sí, leámoslo, Tito 2:14. ¿Quién me ayuda con Tito 2:14? Exacto, Él se entregó por nosotros. Él mismo es quien se dio. Él dio su vida, Él mismo la dio. Dice a continuación: por nuestros pecados. Y esto, recordarles lo que hemos hablado una y otra vez, no es simplemente un acto simbólico. No es que Él estaba allá y es como un símbolo de lo que hizo por nosotros. No simplemente es así. Él realmente llevó nuestros pecados sobre Él, al punto que el Padre allí en la cruz le da la espalda, y por única vez en toda la eternidad hay una separación, que es cuando le dice, ¿qué le dice Jesús al Padre? Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la copa, ese es el mayor dolor, saber que por única vez en toda la eternidad el Padre le da la espalda al Hijo. Entonces no es simplemente un acto simbólico, no es que estaba en la cruz y entonces ya, si yo creo que Él estuvo en la cruz, qué chévere. No, estaban allí mis pecados en Él, tus pecados estaban en Él, los pecados de toda la humanidad estaban en Él. Dice, para librarnos del presente siglo malo. Y pregunta: ¿qué sabes del presente siglo malo? El presente siglo malo tiene que ver con la era mala, con lo que sucede a este lado de la eternidad. Pero en Gálatas tiene una connotación especial, y es importante que ya la entendamos desde hoy, el primer día. El presente siglo malo tiene que ver con todo lo que ocurre a este lado de la eternidad, fuera de Cristo. Pero en Gálatas, y lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos avanzando, tiene que ver librarnos o librar al creyente de todo lo que traía la religión, librarnos de la religión. Esa es el siglo malo, la religión que tenía, que estaba bombardeando a los
a los judíos. Y esto lo vamos a ir entendiendo. De pronto en este momento no podamos hacer la conexión bien, pero a medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta cómo veía Pablo de grave lo que le estaba sucediendo a los Gálatas, al punto que les dice: esto de la religión que los quiere, que quiere entrar en sus vidas nuevamente, hace parte de este presente siglo malo, de lo malo que hay a este lado de la eternidad. Por eso es tan malo y tan grave todo lo que huela a religión. Tanto que Pablo envía esta carta de esta manera. Ojo, es el presente libre siglo malo del cual ya, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ya hemos sido librados. Todo se hace por la voluntad de Dios, del Padre. Listo, vamos al versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que se llama una... A ver, ¿alguien? ¿Recuerdan? Sí, yo sé que lo sabe. Eso, muy bien, doxología. Eso es una doxología. Estamos dándole la gloria. Yo digo la palabra doxa, gloria. Dándole la gloria a Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos que nosotros no somos salvos simplemente para volvernos evangélicos. No tendría ningún sentido. Nosotros no evangelizamos simplemente para que una persona no se condene, porque eso es humanismo. Estamos pensando en la persona. El centro de esa acción es la persona. Es que no quiero que se condene. ¿Quién es el centro de esa oración? La persona. Ay, es que no sé, voy a predicarle a esa persona para que esa persona no se condene. Así nos han enseñado, así me han enseñado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros llevamos la palabra para que esa persona, al nacer de nuevo, ¿qué haga? Le dé la gloria a Dios. Su vida, no le dé la gloria a Dios en un servicio diciendo gloria a Dios, no. Le dé la gloria a Dios con su vida, con todo lo que hace, con todo lo que piensa. Le dé la gloria a Dios. Y aquí termina el saludo. Pero normalmente, ustedes ven las otras cartas, después de que termina el saludo, normalmente les dice: le doy gracias a Dios porque ustedes son una iglesia de la cual hablan muy bien, o son una iglesia que se aman mucho, o son una iglesia que está llevando a Cristo por todos lados. Algo les dice. En la carta a los Gálatas no sucede eso. Y eso muestra que Pablo está muy serio, pero muy serio con esa iglesia. Él va al grano de una vez. ¿No? Sí, más adelante, sí. Él va de una vez. O sea, él no se pone con rodeos, a la yugular, de una vez. Exactamente. Él está de una vez, gracias, acudiendo a su autoridad, porque les va a hablar duro, les va a llamar la atención. Él no va a decirles: venga a ver que... Venga, siéntense en mi regazo que les voy a consentir y pao, porque se están desviando. No, va al grano, a lo que es. Voy a leer cómo comienza ahora sí el nudo de la carta. Me asombra que tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. De una. Él no se pone con rodeos. Los coge del cuello. ¿Qué se está pasando? ¿Qué pasa con usted? Yo imagino, y por eso busqué que se hiciera esta imagen. La cara de estas personas de las iglesias de Galacia cuando abren la carta. ¿Qué
¿Cómo así? Pablito nos está hablando, no, el apóstol Pablo, con toda su autoridad, nos está llamando la atención. Y lo primero es, me asombra. En todas las versiones dice me asombra. Estoy horrorizado, dice allí. ¿Qué otra versión? Estoy maravillado. Maravillado también. Los que conocen esta manera de hablar el griego dicen que es muy probable que aquí haya un sarcasmo. Es un sarcasmo. Estoy maravillado, como uno le dice a los hijos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo dejaste de bien tendida la cama? Muy bien, felicitaciones. ¿Sí? Sarcasmo. Dicen algunos de estas personas que conocen el idioma original. Me asombra. ¿Pero de qué se asombra? ¿O qué se maravilla? ¿O qué es el sarcasmo? ¿O qué le horroriza? Como dice la otra versión. ¿Qué tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien los llamó por la gracia de Cristo? ¿Qué les estaba sucediendo a los Gálatas? Pero mire, ¿se están apartando de qué? ¡De Dios! Mire, por favor, pensemos esto. Cuando yo comienzo a seguir una religión, no me estoy volviendo un adepto a una religión. Me estoy apartando de Dios. Me estoy alejando porque sencillamente estoy poniendo mis ojos, mi confianza en prácticas. Y eso sencillamente es, te suelto a ti, Dios, porque creo que estas prácticas son las que yo necesito para mi vida. ¡Grave! Grave. Grave lo que está sucediendo aquí. Por eso el presente siglo malo tiene que ver con esto que está pasando aquí. En cuestión de meses, mire, esto no sucedió mucho después de que Pablo hizo el recorrido en este primer viaje misionero. Habían pasado apenas unos meses y ya estas personas se están apartando de Dios. Ahora, aquí no estamos hablando que estén dejando de ser hijos de Dios. Aquí lo que está diciendo es que ustedes, siendo hijos de Dios, están poniendo su confianza en algo diferente. ¿Qué les está pasando? Y tal vez es algo similar a lo del hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo. Sin embargo, se fue a revolcar, a perderlo todo, a aguantar hambre. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y por eso, que quede claro, no es que hayan vuelto a morir, no es que hayan vuelto a la condenación, simplemente están dándole la espalda a su papá. Están diciéndole: papá, tú no eres suficiente, necesito algo más. Dame la herencia que la voy a despilfarrar. Más o menos algo así. Para pasarse a otro evangelio. ¿Y qué es ese otro evangelio? Bueno, ya ahorita lo voy a explicar un poco más Pablo. Pero ese otro evangelio tiene que ver con las ideas que traían unas personas que llegaron de visita a la región de Galacia. ¿Cuándo comenzó todo eso? Esto comenzó después del primer viaje misionero. ¿Qué pasa? Ya vimos que ahí está la región de Galacia, está esta zona, esta región, y vamos a mirar qué sucede después, y así vamos a entender lo que está sucediendo en Galacia. Voy a leerlo yo. Voy a leer para que me acompañen en sus Biblias. Hechos 14, 25 hasta el 15:5. Hechos 14, 25 hasta el 15:5. Dice así:
14:25 es de los últimos versículos, ya está acabando el capítulo 14. Dice: y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía, dice el 26, navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios. O sea, ¿a cuál Antioquía? No, a la original. Ya regresaron a Antioquía, donde se les había encomendado, donde se les había enviado. ¿Dónde voy? 27 comienzos, así listo. Para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Levanten la mano a los gentiles. Aquí tenemos varios judíos. Brenda es judía. Bueno, sí, nosotros somos gentiles. Bueno, no sé, de pronto hay algún judío y no lo sé, ¿no? Pero creo que todos los que estamos acá somos gentiles. Listo, los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿En dónde están? ¿En cuál Antioquía? En la base. Exacto, en el inicio, de allí salen los viajes misioneros. ¿Y qué sucede allí? Llegan felices de su primer viaje misionero. ¡Ey, miren lo que está pasando! ¡Miren lo que Dios está haciendo! ¡Qué maravilla! Una cantidad de no judíos han llegado a los pies de Cristo, han nacido de nuevo, han resucitado con Cristo y todos felices de ver las maravillas que Dios estaba haciendo. Capítulo 15. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. ¿De dónde? Judea. ¿Cuál era la ciudad principal en Judea? Jerusalén. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, miren lo que pasó. Miren allí, esa flecha que está apareciendo. Llegaron de Jerusalén a Antioquía. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén. Imagínense, me los traen ya a Jerusalén. Este desorden hay que acabarlo. ¿Cómo así que se están convirtiendo sin haberse circuncidado? Y les tocó la flecha, imagínense al contrario, bajar de Antioquía, o bueno, subir. Siempre a Jerusalén se dice subir. ¿Dónde voy? 3. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ya va cambiando, ¿no? Ya van entendiendo lo que Dios está haciendo. A medida que ellos van contando y van viendo y van mostrando las maravillas de Dios, ya la iglesia va diciendo: wow, lo que le sucedió a Pedro en Hechos 10 tiene sentido. Cuando bajó ¿ese qué? Un manto, una tela, con todo esto, y le dijo: mata y come. Tiene sentido. Esto no solamente es para judíos. Ya me volví a perder. ¿Dónde voy? No, 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Quiénes intervinieron? Unos fariseos, pero eran fariseos. Sí eran fariseos, pero ahora eran, lean completa la frase, eran creyentes. Es decir, habían pertenecido a los fariseos y ahora eran creyentes. ¿Como quién? ¿A quién conocemos que era así?
¿A quién conocemos que era fariseo y después era creyente? A Pablo. Igual que Pablo, pero estos seguían empecinados. No. Como buenos fariseos que ahora eran creyentes, habían nacido de nuevo, seguían teniendo en su mente la idea que Cristo era simplemente una derivación del judaísmo. Para ellos, el cristianismo era una secta judía. Es decir, judíos que se habían encontrado con el Mesías, pero no era para otras nacionalidades, únicamente para los judíos. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos. ¿Fue muy rápido? Vuelvo y lo repito. Dentro de los creyentes de primer siglo, la gran mayoría, gran mayoría eran judíos. Apenas estaba empezando a llegar los gentiles a la iglesia, y muchos de ellos no entendían que un gentil, que un no judío pudiera llegar a ser salvado, a ser librado de la condenación por el Mesías. No lo entendían. Y dentro de esos judíos, pues además habían dentro de esos creyentes judíos, además habían unos fariseos, que para ellos era todavía más difícil entenderlo. Habían dedicado su vida a defender las tradiciones, a defender la ley, defender la ley. Y no podían dar su brazo a torcer. No. Claro, llegó el Mesías. Claro, Cristo es el Salvador, pero para los judíos. Y si usted quiere, como gentil, acceder a esa salvación, pues primero se tiene que hacer judío. Y para ser judío, pues tenía que ser un prosélito. ¿Y qué era un prosélito? Era una persona que se circuncidaba, que le hacían una especie de bautismo, un lavado ceremonial, y que además se comprometía a cumplir con todas las normas. Eso era un prosélito. ¿Ya es prosélito? Ahora sí, accede a la salvación en Cristo. Si no, no. Y eso era lo que esas personas querían promulgar. Es decir, Pablo acaba de llegar del primer viaje misionero y ya tiene problemas, ya tiene opositores, ya tiene personas que dicen: no, señor. Y son creyentes, ¿sí? No estamos hablando de personas que no eran creyentes. Vamos al versículo 7. No es que haya otro evangelio. No es que haya un evangelio diferente. No es que haya evangelio A o B. ¿Cuál le gusta? No. No es eso, de ninguna manera. Porque Dios llama a vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios llama a vida por medio del evangelio. Entonces solamente puede haber un evangelio, solamente puede haber un camino, que es Cristo mismo. Y aquí lo grave es que una iglesia infectada, una iglesia corrompida, dañada por algo diferente al evangelio, termina siendo una religión. Y ese es uno de los grandes males que tenemos en nuestra época. Muchas iglesias que dicen somos cristianos tienen tantas prácticas por dentro, comienzan a infectarse de una práctica y otra práctica y otra práctica, que terminan siendo una religión más. Entonces, ¿me gusta la religión de la iglesia A o la religión de la iglesia B? No, me siento más cómodo en la religión de la iglesia B, porque es que allá tienen unas prácticas muy simpáticas, muy interesantes. En cambio la de allí es como más, hasta humo, ahí sí, baja, ¿cómo es? Baja la chequina. Baja la chequina. Bueno, y no, retiro lo que acabo de decir. Sí, no es mi costumbre hacer esos comentarios. Bueno, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Dios. Están pervirtiendo a la iglesia, están perturbando
turbando la iglesia, la están agitando, la están poniendo incómoda. Estas ideas que están trayendo no están dando sino molestia a la iglesia. Están llevando a cabo una labor destructiva. La religión, las prácticas humanas destruyen la iglesia. Llegaron unos judíos creyentes, pero que creían que Cristo no era suficiente, que había que añadirle otras prácticas, que había que cumplir con algo más. Ya vamos terminando, versículo 8. Pero aún, si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, y esta frase, pero si aún alguno de nosotros, o un ángel del cielo, es importantísimo, porque es que la veracidad, la verdad, la autenticidad, más bien, la autenticidad del evangelio depende de quién lo anuncia. No es porque lo predique un ángel, no es porque lo predique el mismo Pablo. La autenticidad del evangelio la da simplemente que procede de Dios. Si procede de Dios es auténtico, si no procede de Dios no es auténtico, así lo predique el más grande de los teólogos o de los pastores o de los ungidos o lo que ustedes quieran llamar. La autenticidad del evangelio la da que procede de Dios. Eso es lo que lo hace auténtico. Por eso él dice, si alguno de nosotros o a un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que hemos predicado, wow, ¿qué pasa? Que caiga bajo maldición. Y es tan fuerte esto que está diciendo que Pablo lo repite otra vez en el versículo 9. Como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguno les anunciara un evangelio diferente del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cómo así? ¿Por qué es tan grave anunciar un evangelio diferente? Y esta palabra maldición, que en algunos dicen anatema, ¿verdad? Anatema. Es una palabra que en la Biblia se usa para una maldición divina. O sea, no es una maldición de un hombre, es una maldición que proviene de Dios. Pero ¿para quiénes? Y es una palabra que viene desde el Antiguo Testamento y después se usa en el Nuevo Testamento. Simplemente esta maldición cae sobre el que se apropia de lo que estaba reservado para Dios, de lo que estaba consagrado para Dios. Si una persona llegaba y se apropiaba de algo que era consagrado para Dios, caía bajo maldición, porque eso le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. El evangelio le pertenece a Dios, no le pertenece a los seres humanos. No nos pertenece, no podemos manipularlo, no podemos cambiarlo, no podemos decir nuestro acomodo. Nos estamos apropiando de algo divino. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, alcanzamos a pisar ese terreno. No por hacerlo de maldad, tal vez porque nos enseñaron mal, tal vez porque creemos que podemos decir cierta palabra o cierta frase. Ya estamos pisando ese terreno. Último versículo 10. Entonces, ¿busco ahora el favor de la gente o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los demás? Mire, a Pablo lo acusaban estos judaizantes. ¿De qué creen que lo acusaban? Sí, pero ¿por qué está agradando a los demás? ¿Qué será? ¿Por qué está agradando a los demás? ¿Por qué lo acusan de agradar a los demás? Dice el texto. O buscar el favor de la gente. ¿Qué querían los fariseos? Que la gente hiciera ¿qué? Se circuncidara y hiciera las prácticas judías.
Y Pablo está diciendo, no son necesarias las prácticas judías. ¡Ay! Tan fácil, pues solo gracia. ¿No han oído esa frase? Ah, no, pues solo gracia, tan fácil, no hay que hacer nada más. De eso lo acusaban. Usted está tratando de suavizar lo que Dios quiere. Dios quiere es que nos circuncidemos. Dios quiere es que hagamos los lavatorios. Dios quiere es que sigamos cumpliendo con las fiestas judías, que sigamos celebrando la Pascua, que sigamos celebrando el Yom Kippur, que sigamos celebrando todo esto. Y usted nos dice que es solo gracia. Usted está diciendo eso para agradar a los gentiles, para que los gentiles la vean fácil. Por eso Pablo termina diciendo esto tan fuerte. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Cada vez que vamos a enseñar acerca de Cristo y empezamos a pensar, pero si digo esto se me van a ofender, se me van a enojar, si digo esto de pronto no me vuelven a hablar, ¿qué estamos buscando? Agradar a la gente, el favor de los hombres. Simplemente vamos y hablamos de Cristo, lo que dice la Biblia acerca de Cristo, punto. Y si se ofenden con nosotros, que se ofendan. Si no nos vuelven a hablar, que no nos vuelvan a hablar. Porque si lo hacemos, ya no somos siervos de Cristo, somos siervos de los hombres. Eso sí que es grave. Es más, podemos llegar a apropiarnos de lo sagrado para decir no lo que dice la Biblia acerca de Cristo, sino el mensaje suave que quiere escuchar la gente.